Carísimos hermanos en el Señor, paz a cada uno de ustedes. Esos ánimos están muy bonitos, me encanta, ¿verdad? Esas alabanzas estuvieron preciosas. No hay duda pues que hay corazones muy agradecidos. Cada uno siéntanse bienvenidos a la casa del Señor, ¿verdad? Hemos tenido muchos problemas, han habido muchas enfermedades. Unos dijeron, no voy a poder estar el sábado porque estoy enfermita o estoy enfermo. Pero hoy amaneció óptimas condiciones. Algo otros al revés. Toda la semana estuvieron alentaditos. Este día amanecieron enfermitos, ¿verdad? Pero ahí están guardando el día del Señor. Así que sintámonos contentos, mis hermanos, ¿verdad? Un trimestre más estamos llevando a cabo. ¿Cuál es el tema que vamos a ver ahora? Como que lo oí dudar, ¿verdad? Un trimestre más. El misterio de hablar es la lección número 3. Vamos a orar, mis hermanos, para ponerlos en manos de nuestro Dios. Bondadoso y buen Dios todopoderoso, muchas gracias le damos, Padre bueno, por ese amor inagotable que usted tiene para cada uno de nosotros. Padre, aquí estamos, Señor, en este lugar de adoración, en el cual, Señor, donde usted envía bendición y vida eterna. Padre, esos misterios, el cual que hasta el día de hoy están, pero para nosotros se nos ha revelado para los cielos, que podamos hablar las maravillas suyas, Padre bendito, que están plasmados en ese hermoso ejemplar, y que los convirtamos en una fuente, Padre bendito, ya que hemos sido revestidos de ese poder, y hablar para los cielos esas maravillas, esas promesas que son para cada uno de nosotros, transmitirle a otros esos misterios, como dijo mi hermano que me antecedía. Para otros son misterios escondidos, pero para su pueblo Israel y para su iglesia no son misterios para el cielo, porque se los ha revelado a través de su Santo Espíritu. Padre, regálame palabras para darme a entender para los cielos, y que primeramente sea yo, que ya que conozco esos misterios, sea portador y sea esa luz, como entonamos esa alabanza, ante las personas, y verdaderamente vean la diferencia cuando ya hemos descubierto ese misterio, y la gente pregunte y dicen que somos diferentes. Qué bueno para los cielos, porque estamos apegados a la Escritura, y eso que haga la diferencia. Desde el más joven, hermano, al más anciano, te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pases tu mano poderosa, ya que venimos en veces con problemas de salud, pero aquí encontramos la sanidad. Padre, del principio al final, también te pido por los hermanos que están a través de las redes sociales, que allí tal vez en su derecho de dolor, tal vez algunos son hospitales, Padre de los cielos, ese hermano que realmente está agobiado por las deudas y tantas cosas que lo están agobiando, pero tiene confianza en que usted va a darle, Señor, la salida. Así que, Padre, que estemos todos contentos desde el principio hasta el final para los cielos. También, Padre, también le pedimos por nuestro hermano Gerson, nuestro hermano pastor, el cual ya muy pronto va a arribar para los cielos a este lugar, a ver cómo nos hemos portado, ¿verdad? Tú eres el mejor juez para los cielos, Él solamente viene a supervisar, y que guardes siempre, Señor, sus caminos, Señor, su entrada, su salida, y que su retorno también sea, Señor, porque como familia yo sé que ya lo extraña para los cielos. Son favores, gratitudes que le pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tenga la bondad de tomar sus asientos, queridísimos hermanos. Un trimestre muy, muy bonito, la verdad. Y como bien dijo mi hermano Dani, ¿verdad? Misterios que a nosotros se los ha revelado, y sintamos los privilegiados. Pero no solamente quedarlos con el misterio de que los reveló y quedarlos calladitos. Por eso se le dice el misterio de hablar. Hermanos, antes de venir a la vida cristiana, mi hermano, ¿de qué hablábamos? De otras cosas que no producían nada edificativo, ¿verdad? Y convertíamos y hablábamos, éramos incansables. Pues ahora que hemos encontrado estos misterios, lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no debemos de callar, debemos de seguir hablando para que más personas se añadan a este pueblo tan maravilloso. Ok. El misterio de hablar es lo que nos compete en esta hermosa mañana. Y verdaderamente, estudiando, queridísimo hermano, en veces solamente leemos y no entendemos. Pero cuando se lo va revelando este misterio, hermano, quedamos encantados.
¿Y por qué vamos a callar? Aquella mujer samaritana, ¿verdad? Cuando Jesucristo llegó y le habló, ¿en qué se convirtió aquella mujer? En una fuente. Empezó a hablar, a declarar, ¿verdad? Entonces nosotros también, al encontrar estos misterios escondidos, debemos también nosotros darlos a conocer. El misterio es cosa desconocida o secreta y difícil o imposible de conocer. Pero para nosotros, hermano Joel, ¿está escondido ese misterio? No. Pero para los otros, sí. Entonces nosotros como iglesia de Dios debemos de ser la luz y enseñar esos misterios, hablarles todas esas maravillas, más de 5,000 promesas que encontramos en la Biblia, poderle decirles a las personas, ¿verdad? Pero qué bonito es cuando hay humildad en la persona, y como dijo el eunuco, ¿verdad? Y le dijo Felipe, ¿entiende lo que lees? Le dijo. ¿Y qué contestó el eunuco? ¿Y cómo voy a entender si no tengo quien me explique? En cierta manera, quizás cada uno de nosotros hacíamos y seguimos haciendo preguntas, y eso es bueno, mi hermano, para que nosotros vayamos creciendo. Ok, dice, hay cosas, hermanos, que verdaderamente sí son totalmente misteriosas y que no se le ha revelado ni a Israel ni a nosotros. Búsqueme, por favor, Deuteronomio capítulo 29 y versículo 29, por favor, ¿verdad? Hay cosas que se lo han revelado a nosotros y que lo vamos a dar también a los hijos de nosotros. Capítulo 29 y versículo 29. Por favor, denme el micrófono, por favor. 2:1. Deuteronomio. 2. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Muy bien. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, y más las reveladas son para nosotros. Como en veces, no sé si le han preguntado a usted o se ha preguntado, bueno, ¿y cómo nació Dios? ¿Quién hizo a Dios? Son cosas secretas, que si nosotros nos ponemos a indagar, nos metemos en problemas, ¿verdad? Eso no nos compete a nosotros. Pero gracias a su bendita misericordia, ¿verdad? Y lo que vamos a ver a continuación, hemos encontrado, ¿verdad? Grandes misterios, y se nos ha revelado a nosotros. Ahora, hermano y hermano, como es un estudio, ¿verdad? Analice lo que le voy a decir. También usted, pues, ¿verdad? Como parte de la iglesia de Dios puede dar su opinión. Pero ahora le pregunta, todos estos secretos, todos los misterios que encontramos en la Biblia, ¿a quién se le fueron revelados? Ya dijimos que a la iglesia, pero específicamente dijo Jesucristo que ¿a quién dijo? ¿A quién dijo, hermano Joel? A los niños. ¿Pero y por qué a los niños? ¿Qué tienen los niños que no tengamos nosotros los adultos? Allá, el micrófono allá. Ahí. Uno que mueva ahí rápido, por favor. La inocencia. No es rencoroso. Un niño, usted en la mañana tal vez lo regañó y le dijo, ¿cómo en la tarde lo recibe? Hola mamita, hola papito, mire, bien, ¿qué me traes, papito? Pero un adulto, ¡ay, papito! No le habla jamás. No le habla jamás. Entonces, por eso Jesucristo, búsqueme por favor, Mateo capítulo 11, versículo 25, por favor. Ahí foguemos la Biblia, mi hermano, ya que en veces solo los sábados venimos. Mateo capítulo 11 y en su versículo 25 y 27 al 27 dice lo siguiente. Un hermano o hermana, hermano, por favor, también 11. Dice, en ese tiempo Jesús dijo, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Así es, Padre, porque eso te agradó.
Hasta 27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, y nadie conoce bien al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Muchas gracias, mi hermano. Miren, entonces dijo en aquel tiempo respondiendo Jesús, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Qué bonito, queridísimo hermano, ¿verdad? Cuando tenemos esa cualidad del niño, ¿verdad? Que es sencillo. Miramos niños en vez de 5 o 7 años que ni se peina, no tiene malicia, ¿verdad? Es tan sencillo que con un dulcito, ¿qué pasa? Lo pone contento, ¿verdad? Entonces, a ellos se les ha revelado, ¿verdad? O sea, nosotros cuando somos, porque Jesucristo dijo, porque de los tales es el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces nosotros aprender, ¿verdad? Y Jesucristo dijo también: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Entonces, 11:29 de Mateo, ¿verdad? Lo dice, ¿verdad? Jesucristo era un hombre sencillo, un hombre humilde, a pesar de las adversidades, a pesar de los menosprecios, a pesar de los maltratos. ¿O ha encontrado usted en la Biblia que él respondió mal cuando lo maltrataban? No. Entonces, nosotros al buscar esas cualidades de un niño sencillo, Dios nos revela los misterios a nosotros, ¿verdad? Usted por eso, hermano, cuando usted escudriña la Escritura, subraya y busque un hermano que usted le tenga confianza. Hermano o hermana, ¿cree que me puede ayudar con este versículo? Fíjate que yo no lo entiendo. Hermana, si usted ya tiene 15 años de estar en la iglesia, no creo que no sepa. No sabe, pero es humilde y pregunta. Entonces, de esa manera usted va encontrando todos esos misterios que están ahí escondidos. Es un gran privilegio, querido hermano, llegar a esa parte como un niño. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos entrar a esa tierra prometida? Yo creo que todos, sin excepción de alguno, ¿verdad? Todos, si no estuviésemos aquí, ¿verdad? Ahora, algunos ya casi no. ¿Cuántos, queridísimos hermanos, bueno, ahorita yo, donde me crié, pues siempre hubo tele, ¿verdad? Pero ¿cuántos en alguna ocasión de alguno de ustedes, solo recuerdo, no me diga yo, tiene que ir donde el vecino o por la ventana a estar viendo televisión? Y si es posible, le cerraban la puerta para que usted no. O pedía permiso para ir a ver tele. ¿Qué quiere llegar? El niño se humilla porque quiere algo. Ahora nosotros, como hijos de Dios, humillarnos también para obtener ese favor de encontrar la sabiduría que Dios nos quiere revelar a nosotros. Mateo capítulo 18, ya vamos a ver la lectura bíblica, hermano, no se me ha olvidado. Y también el verso de memoria y el objetivo. Mateo capítulo 18, 1 en adelante. Mateo 18, 1 al 4. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ser parte del departamento infantil es bonito, ¿no, hermana Orfa? Encontramos en los niños un potencial increíble y aprendemos. Los adultos, créanme, uno aprende. Ver la sinceridad de ellos, la humildad de ellos y lo confiados que son. Inocencia, pureza,
Por eso es que el reino allí donde Dios lo va a depositar en nosotros. La plática que tuvo, por eso cuando tuvo la plática Jesucristo con Nicodemos, si quieres ver el reino que le dijo, tienes que volver. Pero el hombre conocía la ley. Nosotros podemos conocer la ley de Dios, pero no tenemos el comportamiento de un niño, lamentablemente de adulto. Tenemos cosas que debemos nosotros dejarla para que Dios pueda depositar en nosotros esos misterios. Y mire usted ya con esos misterios, ¿en qué cree que se convierte usted? En una fuente. Hablar las maravillas. Antes usted decía malas palabras, antes te contaba chistes rojos, hoy habla de Jesús. Ahí habla del poder de Dios. Hoy habla del pueblo de Israel. Yo cuando había oído de Jefté, cuando había oído de Nehemías, yo ni sabía que existían esas personas. Amiga, puede hablar de otras cosas, de Pepito, de Pedro Ordimales y todo eso. Pero hoy no. Gracias a Dios hablamos de Jesús. Porque por eso tenemos ese misterio revelado que se nos ha dado. Pero, ¿quién es el que los ayuda a nosotros para poderlos convertir en una fuente? Uno, y algo indispensable, lea mucho la Biblia, hermano. Primeramente, lea la Biblia. Lo más que pueda, léala. Si no puede leer, mi hermano, descárguela porque ahí le dan audio. Y el Espíritu Santo va a ser la mayoría. Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 14, y en su versículo 26, dice así. Juan, capítulo 14, y en su versículo 26 dice así. Palabra de Jesús. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y hará recordar todo lo que yo os he dicho. Mire, hermano, el Espíritu Santo, el cual era una promesa que iba a enviar a nosotros, Él nos iba a recordar todo. Por eso en determinado momento cuando Él les dijo, ¿verdad?, que no se vayan, porque muy pronto seréis revestidos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Mi hermana, ok, no. Entonces, mi hermano, ¿por qué le digo yo? Lea las Escrituras, léala. Hermano, pero es que yo ya la leí y yo no lo entiendo, no la entiendo, por más que no se me queda. Tranquila, tranquilo. Cuando usted viene a ver el Espíritu Santo, hermana, usted está evangelizando. Usted está hablando la palabra de Dios. Está trabajando con el compañero. Fíjate que ahorita no sé por qué me acuerdo de aquel versículo que dice Jeremías 3:33, ¿cómo dice? Pero no sé por qué se me viene, fíjate. El Espíritu Santo. Y viene su compañero de trabajo. Gracias, fíjate que necesitaba escuchar esas palabras. Empieza el Espíritu Santo a fluir en usted y usted viene a convertirse en un oasis al hablar los misterios escondidos. ¿Cómo le dicen a usted? Mira, pero es que el Antiguo Testamento ya no cuenta. ¿Le dicen así? Ahora, ¿será verdad, hermana Vides, que ya no cuenta? ¿Antiguo Testamento? ¿Está vigente o no está vigente algunas cosas? Y viene usted y le dice, ¿verdad? No, fíjate que y empieza a explicarle, empieza a hablarle. Eso es misterio, fíjate que a mí no me lo habían enseñado así. ¿Por qué? Porque para ellos es misterio escondido. A nosotros se nos ha revelado, ¿verdad? Qué maravilloso es cuando usted realmente da la oportunidad. Dice el objetivo de la lección: mostrar cómo Dios revela sus verdades maravillosas a sus hijos por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces es el Espíritu Santo. Ahora, ¿creen que el Espíritu Santo nos va a ayudar en un momento determinado? Sí, es el que ayuda.
Algo también nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 14. Búsquenmelo por favor. 8:14. A la iglesia que está en Roma. Dice así: porque todos los que son guiados, oiga, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué dice? Hijos de Dios, hermano. Y como hijos de Dios, ¿de quién tiene que hablar usted? De su Padre, de Él, de los misterios. Como yo ya les he dicho, yo a la iglesia llegué por paz, necesitaba paz en mi corazón y encontré el misterio, encontré aquellos regalos tan maravillosos que Dios me iba a perdonar mis pecados. Yo no sabía de eso. Llegué a los 30 años, yo no sabía que había un perdón de pecados. Y encuentro el misterio escondido, que hay una vida eterna. ¿Cómo creen que me sentí? Feliz, hermano. Contento. Entonces, de esas maravillas que Dios a usted está haciendo y seguirá haciendo, y posteriormente la vida eterna, de esa va a hablar usted, mi hermana. Por favor, de eso debe hablar. No se vaya a hablar las cosas negativas que aquí se dan. ¿Me entiende? ¿Cómo va a venir ese pariente, ese compañero de trabajo, si usted le va a contar las cosas feas que aquí le hacen? Le quitarán el asiento, que no le dan la paz, que el hermano aquí, que el hermano allá. No, hermano. De eso no. Hablen los misterios, la promesa, el amor de Dios, la fe en Jesucristo. Y todos aquellos apóstoles, ¿verdad? ¿Cómo sufrieron? Pero van a recibir. Eso debe de hablar usted, mire, qué bonito, ¿verdad? Pero si va a hablar cosas no negativas. Y fíjate que yo le digo porque en cierta ocasión cometí esos errores. Y se lo digo con vergüenza. Y mira, ¿y a dónde te reunís vos? Y orgullosamente le dije yo, la iglesia de Dios. Y como hay confianza, lo tomaré en cuenta para no reunirme allí. Me quedó como una gran experiencia. Le digo, lo estoy diciendo con vergüenza. Porque le contamos los negativos. Al conocer los misterios, el misterio de hablar es hablar las cosas buenas de Dios. Las cosas que verdaderamente ha hecho Dios y Jesucristo. Los apóstoles y todos ellos hicieron grandes maravillas de eso. Ya vamos a ver más adelante cómo algunos, a pesar de las adversidades, hablaron esos misterios. Ok. Tenemos un versículo de memoria, mi hermano, ¿verdad? No quiero que se me pase por alto. Primeramente, mis hermanas. Dos. Paz, amada iglesia, el versículo de memoria dice: mas hablamos sabiduría de Dios, misterio de sabiduría oculta, la cual Él predestinó desde antes de los siglos, para nuestra gloria, perdón. Primera de Corintios 2:7. Paz. Paz, mi hermana. Amada iglesia, Dios paz a todos vosotros. El texto de memoria dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 1 Corintios 2:7. Paz. Paz, mi hermana. Paz, mis hermanos. Paz, mi hermanita. Voy a tratar de decirlo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 1 Corintios 2:7. Muy Paz, bien, hermanos. hermanita, muy bien. Paz. Paz, amados hermanos, el verso de memoria dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, según 1 Corintios 2:7. Muchísimas hermanos. gracias, mi hermana. Mi hermana Orfita. Amados hermanos en el Señor, paz.
El verso Vale. de memoria dice la letra: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Primera de Corintios 2:7. Paz, Correcto. hermanos. Paz, mi hermana. Paz, amada iglesia, Paz, mi hermanita. dice así el verso: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, de los tiempos, para nuestra gloria. Primera de Corintios 2:7. Muy bien. Gracias, mi hermana. Vamos a ver. Ahí está, la juventud en acción. Paz, hermanos. Paz, mi el hermanita. verso de memoria dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Primera de Corintios 2:7. Paz. Muchísimas gracias. Ahí atrás. ¿Quién dice yo? Ahí está. Paz, hermanos. Paz, mi hermana. El verso de memoria dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para la gloria, para nuestra gloria. Primera de Corintios 2:7. Paz. Correcto. Correcto. ¿Quién más? ¿Qué más? Ana Margarita. Paz, amada iglesia. Paz, mi hermanita. Voy a tratar de decirla. Muy bien. Dice en Primera de Corintios 2:7: mas hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Muy bien. Carísimos hermanos, paz. Paz. Dice el versículo: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, según 1 Corintios 2:7. Paz. Paz. Hermanas, ¿ya no hay? Si no hay, pasamos a los varones, que yo veo que están levantándome las manos ahí. Yo. Ok. Ahí está. Paz, amada iglesia. Paz. Dice el verso de memoria: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Primera de Corintios 2:7. Paz. Muchas gracias, Dani. ¿De hermano? Hermano Joel. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 1 Corintios 2:7. Paz, hermanos. Paz. ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Ya no hay? ¿Atrás? ¿Sí? No. Ok. Entonces continuamos, mi hermano. Ok. El verso de memoria pues está muy maravilloso. Más hablamos de sabiduría de Dios. Oiga, más hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hermanos, el libro de los Proverbios, no me vaya mal a interpretar, dice que cuando nosotros no tenemos la sabiduría de Dios somos simples. Somos simples. Pero Jesucristo dijo algo bien maravilloso y dijo: y vosotros seréis la sal de la tierra. Entonces nosotros, hermanos, y ahora con el conocimiento de haber descubierto estos misterios que Dios nos ha revelado, ¿verdad? Porque con ayuno y oración le hemos bajado un poquito al carácter, no al 100%, hermano, pero le hemos bajado un poquito porque por ratos explotamos, ¿verdad? Pero
Él nos ha revelado ese misterio, ¿verdad? Entonces, usted, hermano, en términos, como ya le he dicho, en términos bíblicos, si usted es salada porque ha sido sazonado con estos misterios y habla de ellos, qué bien. Porque más adelante, en la misma lectura, puede encontrar que se los convertimos en luz. Pero veamos algo que donde no puede usted encontrar el misterio, es lo siguiente. Santiago, capítulo 4, y en su versículo 5 en adelante dice algo. Santiago, capítulo 4, y en su versículo 5 y 6, dice así: ¿O pensáis que las Escrituras dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho mora en nosotros, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia, ¿qué? A los humildes. Qué bonito es, hermano. Y yo admiro y respeto y la gloria para Dios cuando escucho un hermano hablando las maravillas de Dios. Y yo me quedo, qué bonito habla la hermana. Qué precioso oró mi hermano, qué preciosa. Esas oraciones se escuchan, ¿verdad? Qué bonito. Wow, dice. Se ve el grado de espiritualidad que gracias a Dios ha alcanzado la hermana o el hermano y se expresa bien bonito, ¿verdad? No se le oyen palabras corrompidas, ¿verdad? Esos son los misterios que ya encontró y se le revelaron al hermano o a la hermana. Preocupémonos, oiga, preocupémonos cuando todavía en nuestros labios todavía se oyen palabras que ya no deberían de estar, hermano, como hijos de Dios, ¿verdad? Preocúpese, porque dice la palabra que de toda palabra ociosa daremos, hermano, hasta eso lo dice la palabra, y las reglas las pone Dios, no las ponemos nosotros, hermano, ¿verdad? Pero es que se puede la Biblia, qué bien, de pasta a pasta se la puede poder, Satanás se las puede también. Pero si todavía nosotros seguimos con aquellos hábitos que realmente no viene al punto de eso, hermano, sino que lo que quiero es que los comportamos verdaderamente como hijos de Dios. Vámonos a la lectura bíblica que tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 4. Ahí se va a poner algo muy bonito, mi hermano, y usted cuando quiera aportar, levánteme la mano, ¿verdad? Y así engrandecemos este estudio, ¿verdad? Que está muy precioso. Libro de los Hechos, capítulo 4. Del 1 al 13. Una hermana, por favor, vamos a ir así, porque son varios versículos. Un hermano, vaya, vamos a hacer el trío. Voy a leer el primero, de ahí mi hermana. Yo leo el primero, de ahí mi hermana. Dice: hablando ellos, al pueblo vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de los guardias del templo y los saduceos. Mi hermana. 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Muchas gracias. Un hermano, por favor. Aquí está. 1 y 1, está bien. El 3. Dice: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya de tarde. Gracias. Dice el 4: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. 5. Una hermana, por favor. Y aconteció al día siguiente que se juntaron en Jerusalén los príncipes de ellos y los ancianos y los escribas. 6. Un hermano, por favor. Paz, amada iglesia. Paz, hermano. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Gracias. 7 dice: y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros
esto. 8, perdón, hermana. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. 9, hermana, o hermano, perdón. Paz, amada iglesia. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Dice el 10: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. 11. Hermano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 12, un hermano, muchas gracias. 12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muchas gracias. Dice el 13: entonces viendo él de nuevo, o sea, el valor de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres del vulgo, eran sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. La lectura bíblica, hermano, está muy, pero muy exacta verdaderamente a lo que es el título del misterio de hablar. Aquí se encontraba en una situación Pedro y Juan, porque ellos habían subido a aquel templo llamado La Hermosa, y que dice que en la entrada estoy parafraseando un poco el capítulo anterior, dice que estaba un cojo hace más de 40 años y les pidió, esperando de ellos algo, moneda. Y dice que ellos, fijándole los ojos, le dijeron: levántate y anda. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y aquel hombre saltaba de alegría los pies, dice que se le enderezaron y caminó. Y por esa cuestión eran cuestionados ellos, llevados hasta concilio, y les prohibieron que hablaran en el nombre de Jesucristo. Todavía los sentenciaron: mira, los vamos a dejar ir, pero no hablen ya de Jesucristo. ¿Cuál fue la respuesta, hermano Francisco, de aquellos hombres? ¿Cuál fue la respuesta cuando le dijeron que no hablaran en el nombre de Jesucristo? Amén. Mire, por eso es menester obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Mire con qué valor aquel hombre sencillo, aquel hombre no letreado, porque no tenía una preparación. Erróneo que no podemos decir que no podían leer, porque sí podían leer. El menosprecio que aquellos hombres de la élite le daban era una cosa, pero los hombres podían leer. No habían analfabetos, porque todos aprenden en el Torá, aprenden a leer, ¿verdad? Por eso le estoy diciendo. Por eso, en una forma menospreciativa, se le dice hombre del vulgo, gente común y corriente, sencilla. Pues le digo, pero aclaro, podían leer. Que no tenían el nivel como ellos lo tenían es otra cosa, ¿verdad? A nivel académico, en la letra, tanto como en la ley, ¿verdad? Pero como estos hombres eran sencillos, eran niños, como leíamos al principio, ¿verdad? Allí es donde Dios manda el Espíritu Santo, ¿verdad? En aquellos hombres tan sencillos. Mire, con esto no queremos que se malentienda, mucho respeto, y qué bien. Las personas que tienen un nivel académico, que han alcanzado, bendito sea Dios, ¿verdad? Que han alcanzado una profesión muy buena y quiere alcanzarla, qué bien, hermano, la gloria para Dios, ¿verdad? Pero que ponga todos esos servicios al servicio de la obra también, ¿verdad? Para que realmente, ¿verdad?, esa gratitud vaya acompañada
¿verdad? Que me levantaba la mano allá. Mi hermano José, ¿ok? Gracias, hermano. Sí, hermano. Creo un poquito más de lo que acaba de aportar nuestro hermano o decir nuestro hermano Francisco. Francisco, sí. En cuanto a la parte, esa porción que aparece ahí, esa palabrita, en cuanto que ellos no eran de la talla, llamémosle así, porque quienes estaban cuestionando a los discípulos eran nada más ni nada menos que los que componían el Sanedrín, hermanos. Y los que componían el Sanedrín eran las altas autoridades del pueblo. Ahí estaban fariseos, estaban todos los escribas, bueno, y una serie de gentes doctas en la materia. Sí, sí. ¿Verdad? Sin embargo, comparados los apóstoles con el nivel jerárquico, llamemos así, académico, totalmente, pues ellos eran, como dice, del vulgo para los del Sanedrín. Para los integrantes del Sanedrín, ellos eran hombres viles. Bueno, ¿y estos quiénes son? ¿Y por qué refutan nuestra autoridad o por qué están estos oponiéndose? Claro, no eran como lo que eran estas gentes, pero eran mucho más, porque recordemos, es cierto, hermanos, eran judíos, y los judíos, ninguno de ellos, a pesar de que estuvieron por más de 400 o 400 años cautivos allá en Egipto, así es, ninguno de ellos fue analfabeto, hermanos. Eran hijos de judíos, y los judíos conocen la ley desde muy tierna infancia. Sí. Desde la edad de 4 años en adelante, los padres son responsables y eran responsables en aquel entonces, porque lo siguen siendo también, de enseñarle a sus hijos. Prueba de ello, Deuteronomio 6, que nosotros que conocemos, hermanos, muy de memoria. Entonces, no eran analfabetos Pedro y Juan. Simplemente, repito, para el Sanedrín eran hombres que no tenían eminencia ante el pueblo, pero sí ante Dios. Estaban hablando en misterios que Dios les había revelado. Así es. Entonces, hermanos, para que, aclarar un poquito esto y que, miren, eran hombres ignorantes. No, ignorante es aquel que no sabe nada. No. Sí. Absolutamente nada, que no sabe qué es qué es 1, qué 2, 3, 4, no. Ellos eran hombres que conocían la ley de Dios, criados en la Torá. Amén. Y con la Torá dentro de su corazón. Okay. Entonces, eso, hermanos. Muchas gracias, hermano. ¿Verdad? Gracias, hermano. Una de las costumbres del pueblo judío es el varón, más que todo, ¿verdad? A los 12 años es interrogado por el Sanedrín o los maestros rabínicos y le hacen las preguntas conforme al Torá. Y así el muchacho responde cabal, es catalogado como un adulto. Entonces, hermano, ¿verdad? No queremos leer el tema, pero lo que sí, aclararlo era con lo que aquí está hablando. No eran gente que no podía leer, eran sencillos, gente para ellos común y corriente, no sobresalían en nivel académico. Dice, hablando ellos al pueblo, mire, Pedro y Juan, ¿verdad? Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y de los saduceos. Querían intimidarlo, ¿verdad? Al sentir la guardia y todos aquellos doctos de la ley, intimidar a aquellos hombres sencillos. Ese era el propósito de ellos, ¿verdad? Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron manos y lo pusieron en las cárceles hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran ¿cuánto? 5,000. La iglesia de Dios en El Salvador. Por allá anda la iglesia de Dios, ¿no? La iglesia de Dios en El Salvador, sí, pero eso se convirtieron, mire, con esos, la palabra que ellos, esos misterios que ellos revelaban, ¿verdad? Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes.
Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Pedro, ¿verdad? El que siempre sobresalía en eso, ¿verdad? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo. ¿Tuvo miedo él de decirlo? No tuvo miedo. Oiga, ese misterio que para aquellos escribas y fariseos era escondido, él con valor lo declaraba. En el nombre de Jesucristo, a quien vosotros, así claro y recto, crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Miren, con valor. Fíjese de que me admira verdaderamente el valor de este personaje. Yo le digo porque en veces he andado con algunos evangelizando, y cuando miramos y nos dice, muy buenas que desean, yo soy el pastor de X iglesia, algunos hermanos o hermanas, ajá, ¿en qué les puedo servir? Veo que traen de enseñanza nueva, bien altivos, ¿verdad? Y ya los quedamos hasta tartamudos, los quedamos así un poco cohibidos, ¿verdad? Cuando miramos que estos hombres sencillos, llenos del Espíritu Santo, hablaron a aquellos hombres. Y ahora la iglesia, que también se nos ha revelado, también tiene que tener ese valor de poder hablar esos misterios, ¿verdad? Este Jesús es la piedra reprobada, estoy en el 11, dada por vosotros, la edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Oigan, eso manténgalo y usted y transmítalo a otro. No hay salvación porque no hay otro, perdón, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El 13. Entonces, viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado. Esa partecita, créame que me ha llamado mucho la atención, la última parte. Le reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, estas personas que habían llegado a cuestionar a Juan y a Pedro, reconocían la sabiduría que emanaba Jesucristo. Porque ellos reconocían que habían estado con Jesús. Como que dice, predica a la exactitud todo lo que aquel hombre llamado Jesús predicaba, ¿verdad? Entonces, por eso ellos reconocían que lo que ellos transmitían y enseñaban al pueblo no era ajeno a otras cosas, sino que de las que Jesucristo la había enseñado. Entonces, mi hermano, ese misterio de hablar es bien interesante, que usted, hermano, no calle. Por eso cuando Juan el Bautista dijo, en verdad os digo, que si yo callo, dice, ¿quiénes iban a hablar? Pero ¿de cuáles piedras estaría hablando? De nosotros. Que nosotros somos piedras también nosotros, ¿verdad? Somos las que tenemos que hablar las maravillas de Dios. Es Cristo. Nosotros somos las piedrecitas, ¿verdad? Las piedrecitas también que debemos de hablar todas aquellas cosas que hemos visto. Ahora, hombres sencillos, pero algo bien importante, recuerde que si usted está llena del Espíritu, usted está lleno del Espíritu Santo, mi hermano, hermana, usted pasan horas hablando. ¿A quiénes de mis hermanos que en vez están estudiando, cuando vienen a ver, han pasado 5 o 6 horas estudiando? A mí me ha pasado.
Y uno se queda maravillado. Y mire, gracias Señor, que aunque sea un poquito se me quedó. ¿Me entiende? Qué bonito es, ¿verdad? Cuando usted pasó ahí. ¿Y qué horas son? Empezó a las 8 de la mañana y son las 1 de la tarde. ¿Y usted? Ahí está estudiando, mire. Y el Espíritu Santo le empieza a enviar versículos, le empieza a mandar versículos. Y usted mire cuando empieza a hablar. Muy bien, hermano. Aquel diácono llamado Esteban, hombre lleno del Espíritu Santo, hermanos, y por Dios, y casi toda lo que es la Biblia dio. ¿Pero tenía Biblia en mano? No tenía Biblia en mano. Pero algo que me llamó, lo que dice mi hermano Saldaña, estos hombres se mantenían en el estudio de las manos escritos, ¿verdad? Sí, hermano. Hace años, recién llegado yo a la iglesia, no recuerdo con exactitud, hubo un concurso al nivel mundial con respecto a la Biblia. Y el que se llevó el primer lugar fue un rabino. Y dijo de memoria todo el Antiguo Testamento. No, todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento. No solo la Torá, los 5 libros. No, si eso es juego de niños para ellos. Sí, todo el Antiguo Testamento. De memoria. Fue el que se llevó el primer lugar a nivel mundial. Wow, ¿verdad? Tiene que haber sido de ese pueblo, ¿verdad? Muy bien, mi hermano. Entonces, ¿qué quiere llegar? ¿En qué circunstancias se encontraba Esteban cuando declaró todos esos pasajes que encontramos en la Biblia? Veámoslos. Hechos, capítulo 6, en su versículo 8 en adelante. 6. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando ¿con quién? Con Esteban. Pregunto, ¿estos hombres que he mencionado conocían la ley de Dios o no la conocían? Pero no conocían el misterio de Jesucristo. No conocían el misterio de Jesucristo. Pero no podían, oigan, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Y usted empieza a ver que él se viene desde Abraham, se viene de Moisés y se viene, mire, narrando todos aquellos manuscritos, ¿verdad?, que él había aprendido desde su niñez. Pero ellos ignoraban el misterio que ahora, hasta el día de hoy, para algunas naciones y algunas partes de Israel, todavía es misterio escondido. Pero gracias a su voluntad y a su misericordia, a nosotros se los ha revelado. ¿Pero es para esconderlo o para hablar de él? Las maravillas de él. Porque déjeme decirle, mi hermano, mi hermana, que si usted, gracias a Dios, se le reveló ese misterio, gracias a Dios y a través del Espíritu Santo, usted lo ha logrado entender, pero lo tiene solamente guardado para usted, lamentablemente se está volviendo egoísta. Tiene que darlo a otro, ese misterio, ¿verdad? Qué bonito, yo me siento, no sé cómo decir, tal vez bien, pero con una gran responsabilidad a la hora de hablar, cuando le preguntan a usted, pero es que ustedes son tan diferentes a los demás. Me llena de satisfacción, como le dijo allá en capítulo 3 y versículo 8, ¿verdad? El libro de Esther, ¿verdad? Que le dijo a Amán, hay un pueblo entre tu pueblo en cual sus leyes son diferentes a las nuestras. Al rey no le conviene tenerlos entre vosotros. Qué bonito, lo entiendo bien, pero también es una gran responsabilidad, hermano.
Porque si el misterio que a nosotros se nos ha revelado, hablamos bonito el misterio, la gente va observando cómo caminamos, cómo actuamos, ¿verdad? Si verdaderamente va apegado lo que decimos con lo que hacemos, ¿verdad? Si no, verdaderamente quedamos mal. Ok, imagínense cómo era el carácter de Esteban. Se defiende, aquellos hombres no le podían resistir cada vez que él hablaba. ¿Qué dice que hacían? Gruñían hasta los dientes. La cólera. Más cuando le dice que ellos habían matado a Jesús. Vuestros padres, le dice, que mataron a Jesucristo. Y ese nombre a ellos le llenaba de ira escuchar el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Ahora, pues, como leíamos antes, allá en el capítulo que tenemos en Corrección 4, aquellos hombres decían, no hablen de Jesús. No hable de Jesucristo. Esteban, pues, empezó a hablar tantas maravillas, llegando hasta Jesucristo. ¿Cuál fue el final de Esteban? ¿Cómo murió Esteban? ¿Murió como un niño? ¿Murió con rencor? No. Mire qué maravilla es cuando verdaderamente, porque una cosa, mire, dice que eran llenos del Espíritu Santo, no a medias. Y usted todavía, mi hermano, mi hermana, ¿y cómo está? Entonces quiere decir que está a medias. Hermana, pase lo que pase, usted debe decir, hermano, ¿cómo está? Bien, mi hermano. Bien, mi hermano. Le han detectado diabetes, le han detectado cáncer, pero usted está feliz, usted está contenta. Y hablando de Jesús, hablando de aquellos hombres cómo se esforzaron. Y usted cómo, y te usamos los dichos de los abuelos, entre camao. No, hermana. Que la gente pueda ver en nosotros verdaderamente una actitud y se dan cuenta de nuestros problemas, se dan cuenta de nuestras crisis. Y yo la admiro, dice. Yo ya me hubiera puesto el lazo. No, ¿por qué? Porque usted glorifica a un Dios vivo. Usted glorifica al Jesús que ha resucitado. Aquel Jesús que a través de su sangre preciosa, usted y yo fuimos perdonados. Muy bien. $26.73. Búsqueme, por favor, Mateo. Búsqueme, por favor. 26.73. Qué bonito es cuando las personas nos oyen hablar a nosotros y le dicen, usted es cristiano. Y tal vez mi hermanita no es su mantelina, ¿verdad? Mi hermano tal vez no es su manga larga, sino que anda ropa de trabajo. 26.73 del libro de Mateo. ¿Cómo dice? 26.73, Mateo. ¿Sí? ¿Sí? Por favor. Dos. Paz, hermanos. Y un poco después llegaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu habla se hace manifiesto. Aunque en ese momento el pobre Pedro estaba afligido. Él estaba afligido, lo negó. Pero como habían dado 3 años y medio con Jesucristo, él estaba bien empapado, ¿verdad? La forma de hablar lo delataba. Aunque su corazón estaba con miedo, ¿verdad? Hermanos, verdaderamente, qué bonito es cuando usted le dice, yo a usted nunca le he oído malas palabras. Siempre que habla, solo de Jesús. Y qué lamentable si alguien, un familiar, su esposa, su esposo, o un hermano o hijo le diga, ay, ya aburrís con lo mismo, cambiar el CD, cambiar la memoria, le dicen ahora, ¿verdad? ¿Y de qué vamos a hablar, pues? De la abundancia del corazón habla la boca. Y mire, y usted empieza a hablar las maravillas, pero y mira, y tu problema ya te lo resolvió Dios.
en el tiempo de Dios. Porque Dios es perfecto. Porque el enemigo lo que busca es que nosotros reneguemos y ya no hablemos de Jesús. Bien me acuerdo cuando, ya le he dicho, cuando tuve de graduarme como obrero, se me acercó un hermano. Y pues tengo la característica de darme riendo de todo y por todo. Y así se me acercó, pero que todo fue, llegó de mí, me dio un abrazo, felicidades, me dijo, le voy a decir algo, me dijo, ojalá, me dijo, que todo el tiempo mantenga esa sonrisa, oiga, me dijo. Pero me lo dijo de una forma no muy grata. Con la ayuda de Dios lo voy a hacer, le dije yo. He llorado, sigo llorando, problemas he tenido y voy a seguir teniendo. Casi se me ha borrado la sonrisa, pero recuerdo esas palabras y digo, no, enemigo, no te voy a dar el gusto de verme renegar el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Porque eso es lo que busca él. Entonces, hermano, lo que yo quiero que el ministerio de hablar nosotros verdaderamente lo pongamos en práctica. Jesús dijo que en el momento nosotros lo vamos a ver atribulados o en problemas, pero que no los preocupemos, porque el Espíritu nos va a dar que vamos a hablar. Vamos a ver Lucas 21, 13. 21:13, el doctor Lucas dice, y esto os será ocasión para dar testimonio, proponed en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todo lo que se opongan, queridísimos hermanos. Porque yo os daré palabras y sabiduría, las cuales no podrán resistir ni contradecir todo lo que se oponga. Qué bonito, ¿verdad? Lo que pasaba allá. Esto lo dijo Jesucristo más adelante. Se estaba dando en Esteban, ¿verdad? ¿Qué es lo que les queda nada más? Enojarse. ¿Qué es lo que hicieron? Matarlo. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Ah, Esteban perdió la vida. No, pero Esteban no perdió la vida. Él está dormido. Él la tiene reservada, la vida eterna. Entonces, mi hermano, lo vamos a ver en momentos difíciles. En el momento usted no entre en pánico, doble rodillas y en el momento Dios le va a dar las palabras. ¿Cómo va a salir en defensa usted? Bien librado, ¿verdad? ¿Ok? No sé si hay algún comentario el cual ustedes pueden ver. El misterio de hablar, que se nos ha revelado, ¿verdad? Mi hermano Dani Bolaños, por favor. El misterio de hablar que a nosotros como iglesia también se nos ha revelado. Paz, amada iglesia. Paz, mi hermano. Y gracias, hermano. Quería aportar un poco más a lo que usted nos decía, que el Espíritu de Dios es quien nos asiste, quien nos ayuda y nos da ese entendimiento y ese conocimiento para hablar no nuestras palabras, Así es, sino las palabras que Él pone en nosotros. Si no correcto, somos nosotros usados por Él para poder hablar. Y qué mejor ejemplo que Moisés, allá cuando Jehová le habló a Moisés en el capítulo 4 de Éxodo y le dice que vaya con Faraón y que él va a hablar con ellos. En el verso 10 del capítulo 4 de Éxodo dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. amén. Okay. Entonces es una muestra muy grande que nosotros no tenemos que temer ni dudar de si vamos a tener palabras, de cuánto vamos a hablar, porque eso el Espíritu de Dios nos lo va a dar. Correcto. Solamente, Muchas gracias. hermano. Sí, sí. Paz.
Muy bien, buena aportación, con una pequeña diferencia que Moisés sí era bien, el hombre era súper preparado, ¿verdad? Meramente lo instruyó la madre, porque ella fue la nodriza, y de ahí pues también en los estudios egipcios, ¿verdad? Moisés. No, el hombre, sí, con la única diferencia. Así es. Pero desconocía el misterio de Dios, ¿verdad? Lo desconocía el misterio. Conocía en sabiduría humana, conocía. Pero desconocía los misterios de Dios y lo utilizó para poder sacar al pueblo de Israel. Ahora, hermano, verdaderamente, déjeme decirle que estar acá para mí es un grande privilegio y no me consiento un maestro, simplemente un siervo queriendo hacer las cosas bien. Me equivoco. Y este versículo me llena de mucha satisfacción cuando leímos 1 Corintios capítulo 1 versículo 26 y 27. Dice así, 1 Corintios 1, 26 y 27. Dice a la letra: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Aquí estoy yo. También de otras iglesias me hablaban, ¿no? Yo quería otras cosas, pero en su momento Dios me llamó, me tocó, fue el momento preciso. Aquí estamos, contra viento y marea, alabando al Rey de Reyes, alabando al Rey de Reyes, hablando de Él las maravillas que Él tiene para todo su pueblo. Siendo como dice el 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Mire, aquellos hombres del ayer, ¿verdad? Pedro y Juan, aquellos 12 apóstoles, ¿verdad? Hombres sencillos, predicando grandes. ¿Cuántos dice que se convirtieron en la predicación ahí de Pedro? 5,000. En la otra 3,000. Miren, qué poder más grande que tenía él, hablando todo en el nombre de Jesucristo. No sé si hay algo otro que quiera aportar. Mi hermano Saldaña. Dos. Gracias, hermano. Bueno. Me llama la atención un poco, hermanos, lo que nos menciona el libro de Mateo 26 que usted leyó por ahí. Sí. En el caso del apóstol Pedro, conocemos perfectamente todos nosotros como iglesia quién fue Pedro, qué fue lo que hizo, etcétera, etcétera. Era un hombre tan celoso y cuidador, un muy buen guardaespaldas, llamémoslo así, del divino maestro, porque sabemos también qué es lo que aconteció, ¿verdad? En un dado momento, ¿verdad?, que quisieron quizás tocar al Señor. Sin embargo, hay algo, hermanos, que aquí me llama mucho la atención, y es esto, en el verso 72 del capítulo 26 que usted leyó. Pero él, ¿quién él? Pedro, hablando de Pedro el apóstol, negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. ¿Cómo es posible, hermanos, que este hombre que se dio a conocer en todo el ámbito, andando con el maestro, en su determinado momento haya tenido que actuar de esa manera, cuando que antes le había dicho: si es necesario, si es menester, no solamente voy a estar pendiente de ti, sino que voy a ofrendar mi vida por ti? Algo, hermanos, que hay que tomar muy en cuenta nosotros hoy en día, si trasladamos esto. ¿Cuántos de nosotros hemos quizás emprendido este caminar y poco a poco nos hemos venido quedando atrás, hasta tal punto, hermanos, que
nos da vergüenza quizás incluso ya decir que hemos sido o que somos iglesia de Dios. Nos quedamos, hermanos, relegados totalmente, negamos el nombre del Señor, porque muchas veces se nos pregunta, bueno, mire, predicador aquí, era un predicador allá, yo me daba cuenta de eso, sí, pero es que mire, que la verdad, y empezamos a retorcernos y a decir, el Señor, nos quedamos. Pero algo, hermanos, también que despierta la curiosidad en mí es esto, verso 73, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres uno de ellos. No, ¿y por qué dices eso? Parafraseando el texto, ¿no? ¿Y cómo te atreves a decir esto? No, es que tu hablar te compromete. El mismo acento que tiene Jesús, tienes tú. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Nosotros muchas veces, estando en reuniones de amigos, de trabajo, lo que sea, donde sea, el ambiente donde estemos, muchas veces se nos olvida que hemos hecho un pacto con el Señor y que somos iglesia de Dios. Nuestro hablar es tan vulgar como los paganos que están relajeando, diciendo cosas, y le digo, mire, no es fácil estar en medio de esa turbulencia. En el ámbito donde a veces yo ando trabajando, allá nos encontramos con toda clase de gente, trabajadores, los eléctricos, y se ponen a hacer unos relajos y unas palabreríos soeces, y todos, mire, no es fácil estar en ese ámbito, pero gracias a Dios, hermanos, he luchado, he batallado por mantenerme callado, y algunos de ellos dicen, no, al tío, como yo soy el más joven entre todos los que andamos ahí, ¿verdad? Todos me dicen el tío, porque todos hipotes de unos 20, 30 años, 40, no, con el tío no se metan, no, dejen al tío, no lo involucren en esto. Okay. Porque claro, ellos ven pues que yo, repito, batallo, lucho por no enredarme en las pláticas y los relajos que ellos hacen y un vocabulario soez que manejan. Entonces, ¿por qué? Porque ellos saben que yo, los días de sábado, hoy mayormente ya no trabajo con ellos, porque le he dicho al ingeniero, tengo mis compromisos eclesiásticos y no puedo trabajar más contigo. Así que no, es que él es hermano. Entonces, eso nos compromete, hermanos. Así es. Cuando ellos están relajando, pues yo me hago el desentendido, yo sigo trabajando. Sí, pero ellos ven esa actitud. En cambio, Pedro no pudo desviar la atención de los opositores, ¿no? Entonces hay que tener ese sumo cuidado, hermanos, porque recordemos que somos joyas en manos del Señor. Ok, gracias. Que ellos se conviertan a ti, dice, y no tú a ellos, ¿verdad? Ok, mi hermano, verdaderamente es muy maravilloso el tema que estamos viendo, el misterio de hablar, hermana. Bendito sea Dios, usted tiene esa virtud de poder hablar. Transmite ese mensaje, ese misterio. Lleve la luz a los que están ciegos, pero no ciegos literales, ciegos espirituales, ¿verdad? Hablarles esa maravilla, los favores que ha recibido, las promesas que son para usted, que también pueden ser para ellos si quieren, ¿verdad? Ahora, ya vamos a ir finalizando. Gálatas capítulo 1, versículo 15, dice lo siguiente. Gálatas, a la iglesia de Galacia le escribe Pablo lo siguiente, 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, oiga, él como portador, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Cilicia y Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que era en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que es en otro tiempo asolaba, y glorificaban
a Dios. Y miren qué bonito. Y miren, allá está el bolo predicando. Miren, ve. Allá está aquel que le gustaba echarse los cigarrillos de aquellos que lo... Ahí está predicando. Va a creer. Vaya a verlo, en tal iglesia está. De lo más vil se sirve Dios para avergonzar. Y Jesucristo dijo: al que mucho se le perdona, mucho ama. Mire, cuando la persona reconoce todo lo que se le ha perdonado, empieza a hablar las maravillas de Dios, a hacerse aquellos misterios que un tiempo los desconocía como un servidor. Ahora yo no me canso de hablar de él, aunque me digan ya aburro con lo mismo, pero yo me deleito. Yo me deleito. Por eso cuando digan la iglesia de ustedes es aburrida, no, hermano, la iglesia de Dios no es aburrida. Que hay momentos que tenemos altas y bajas, sabiduría carnal, animal, eso nos hace sentir aburridos. Pero cuando estamos espirituales, mi hermana Vide, han andado aquí el sábado, han estado en la vigilia, han andado el culto en la mañana, han estado en una boda en la tarde, ¿o no, hermanas? ¿Cómo se han sentido? Cansaditas, pero felices. Y ahí las he visto, porque las he visto. Que tal vez nosotros vamos para allá, van para allá, pero con ese fuego, hermano, cuando verdaderamente tenemos ese misterio de que hablar con nuestro Señor y sabor Cristo. Ya por finalizando, casi ya, Santiago, veamos Santiago 3. Trece. Dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal. Lo dice la palabra. Si están esas cosas, verdaderamente no es la sabiduría de lo alto. Pero de lo alto lo siguiente, 17 y 18, ahí mismo lo estamos. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra como en paz para aquellos. ¿Hacen quién? Qué bonito es, ¿verdad? Cuando usted aquel misterio lo empieza a enseñar con amor, como Dios a usted lo enseñó, como Dios a usted lo instruyó, pero usted agarra a un señor que usted tiene 40 y agarra a un señor de 60 años y que no le entra el evangelio y lo empieza a maltratar por eso. No es así. No tiene que ser así. Sembrar ese mensaje en paz. ¿A cuántos se envió Jesucristo? Primeramente a 12. ¿Qué les dijo que llevaran? Estas palabras, ¿verdad? Esos misterios. Pero no vamos a meterlo en lo que es el evangelio, porque es la próxima lección. Entonces, mi hermano, verdaderamente, pues de esos 12 comenzó Jesucristo, los instruyó por 3 años y medio, pasaron a 70, se fueron multiplicando. Bendito sea Dios. Usted y yo ahora somos la iglesia de Dios, comprada por la sangre de Cristo, portadores de este mensaje, esos misterios. Le toca a usted pasárselo a otros. Si no hay comentario, leemos el comentario de la escuela y dice así: comentario. Continuamos con el estudio maravilloso acerca de los misterios espirituales. Nos enfocaremos ahora en el misterio que envuelve al hablar. Dios ha tenido misericordia de nosotros al mostrarnos su verdad santa, divina, y que nosotros la podamos atesorar en nuestro corazón, entendiendo su propósito, para que una vez entendidos podamos actuar conforme a su... ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que llevemos el mensaje, que hable. Hermano, yo no puedo. ¿Cuánto lo mandó Jesucristo? ¿De 2? Hermano, usted no puede hablar. Van de 2 en 2.
Uno lee la escritura, el otro la explica. Jesucristo no se equivocó. Recordando un poco lo que significa misterio, según las escrituras se define como algo inaccesible a la razón, algo que a simple vista está oculto, pero que mediante la fe es revelado. En este sentido hay muchas cosas que en los tiempos antiguos fueron ocultas ante los ojos de los que no estaban dispuestos a recibir el don que desciende de lo alto, pero que fue revelado a los que con un corazón sincero, contrito, humillado, buscan al Señor. Y aún nosotros somos privilegiados de poder comprender estos misterios. El Señor Jesucristo, en una de sus rogativas al Padre le manifestó alabanza, pues había escondido lo espiritual de los sabios y lo escondido y lo había revelado a los niños, porque así le agradó al Señor. Mateo 11:25. Ahora cabe hacernos la pregunta: ¿por qué lo que hablamos viene a ser un misterio? El verso de memoria refleja a la perfección, según la palabra del apóstol Pablo, cuando menciona que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la cual es una sabiduría oculta. Esto no quiere decir que para nosotros sea oculta, sino para aquellos que no están dispuestos a sumergirse en las cosas espirituales para entenderlas. Pablo enseña a la iglesia de Dios en Corinto que lo espiritual se entiende solo espiritual de Dios está en nosotros. El Señor recordó a sus discípulos que no quedarían huérfanos y que cuando Él tomase en su mano su amado Padre, enviaría al Consolador, el Espíritu Santo, y Él les enseñaría todas las cosas. Juan capítulo 14 y versículo 26. Y comprobamos por medio de las Escrituras que así sucedió. Luego entendemos que al ser bautizados recibimos el don del Espíritu Santo, siendo también nosotros participantes de estos misterios. Como mencionamos anteriormente, es un misterio a lo oculto para aquellos que no están dispuestos a recibir las cosas espirituales, como le sucedió a los escribas y a los fariseos en su momento, cuando no comprendía las enseñanzas de Jesús, porque no habían disposición en ellos. El apóstol Pablo retoma y menciona que las cosas espirituales han de entenderse espirituales. Primera de Corintios 2, 1 al 16. Por esta razón es que cuando Pablo y Juan, por medio del Espíritu de Dios, curaron a un cojo, cuando Pedro habló con denuedo en el pórtico de Salomón, y que por esta causa fueron presentados ante el concilio, le echaron mano y les pusieron en la cárcel. Aún así, muchos creyeron. Según la lectura bíblica, luego los principales, los sacerdotes, los cuestionaban con qué poder hablaban, enseñaban y actuaban de esa manera, pues eran hombres sin letra, no preparados en el estudio de las Escrituras, con algún grado de rabino. Pero algunos entendieron y reconocieron que habían estado con el Maestro. Esto nos lleva a reflexionar que nosotros tenemos un gran privilegio, pues cuando hablamos de la palabra de Dios, ya no somos nosotros, sino que el poder de Dios manifestado en medio de nosotros. Pero esto, cuando hay disposición en nosotros, que aun cuando oramos, dice el apóstol Pablo, que ya son muchas palabras, sino que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Amada iglesia, valoremos este gran tesoro que el Señor nos ha confiado, nos ha hecho parte para conocer sus misterios y comprenderlos. Por esta razón, cuando hablamos, según hable de lo suyo, sino que seamos instrumentos de Dios para
edificación. Qué bonito es, ¿verdad? Cuando usted, hermana, amada hermana, esté enamorada, ¿de quién habla? Del novio. Solo de él anda hablando, ¿verdad? Ah, pues así. Y si usted ya no habla del novio, es porque ya le pasó el encanto, ¿verdad? Anda hablando de otras cosas, hermano, y eso es con Jesucristo, ¿verdad? Muy bien, pónganlo de pie, por favor, en el nombre del Señor. Vamos a leer la conclusión. Las preguntas vienen redondeando lo mismo, ¿verdad? Dice la conclusión: como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para que le amen, a los que le aman. Pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Qué maravilloso es, mi hermano, cuando tenemos esa disposición, llenos del Espíritu Santo. Hermano, si no se calla usted hablando esas maravillas, hermano, va a pasar mi hermano que me antecedía, hermano Daniel Guardado, él con nosotros. Para mis hermanos.